En este vídeo descubriremos cómo solicitar una ayuda líder. Pero lo primero de todo, ¿qué es una ayuda líder? Las ayudas líder provienen de los fondos europeos y ayudan a autónomos, pequeñas y medianas empresas a emprender su actividad en el medio rural. Las ayudas líder son gestionadas por los grupos de acción local. Y ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Dónde se solicitan las ayudas líder? Como decimos, las ayudas son gestionadas por los grupos de acción local. Dependiendo de la zona donde se vaya a emprender la actividad, será uno u otro. En Asturias hay 11. Oscos Eo, Navia Porcía, Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra, Alto Narcea Muñellos, Bajo Nalón, Montaña Central, Valle del Ese Entre Cabos, Alto Nalón, Cabo Peñas y Camín Real de la Mesa. Solicitar una ayuda líder consta de 3 grandes fases. Una fase previa, donde se plantea y se estudia el proyecto. Una fase de solicitud, donde se prepara toda la documentación una vez el proyecto ha tenido luz verde. Y una fase posterior a la creación del proyecto, donde se adquieren unos compromisos de durabilidad de la actividad. Todo comienza con una idea. Una vez tengas clara tu idea, deberás acercarte a una oficina líder y contársela a nuestros técnicos para que hagan un estudio del proyecto. Si todo va bien y tu proyecto resulta viable técnica y económicamente, entraremos en la segunda fase, la solicitud. En esta etapa deberás presentar toda la documentación necesaria para solicitar tu ayuda líder. Entre otras cosas, deberás presentar un formulario de solicitud que te darán en la oficina líder o que podrás descargar a través de la web oficial del Principado de Asturias. También será necesaria una memoria económica, donde se recojan los presupuestos que detallen el coste de tu proyecto. Y también será necesario presentar una serie de documentos que reflejen tu situación laboral. Este es sin duda el proceso más largo y costoso, pero no te preocupes. Los técnicos de los grupos de acción local estarán ahí para guiarte y ayudarte durante todo el proceso. Y por último, cuando por fin hayas presentado toda la documentación necesaria y hayas sido beneficiario de una ayuda líder, entrarás en la tercera y última fase, en la que simplemente deberás desarrollar tu actividad por un periodo mínimo de 5 años o de 10 años si tu proyecto está relacionado con el turismo. Y listo, aunque seguramente el proceso se te haga un poquito más largo, estos son, en resumen, los pasos que hay que seguir para solicitar una ayuda líder. Y no olvides visitarnos en readerasturias.org para cualquier duda que tengas. ¡Hasta pronto!